Vaya manera de empezar este domingo. Pues fue un día muy movido por las razones que usted seguramente ya conoce. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fue abatido. En realidad fue primero detenido, pero a causa de las heridas que le provocó el enfrentamiento con fuerzas federales, murió en el traslado hacia un nosocomio en la Ciudad de México. Esto provocó una movilización de las fuerzas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación en distintos lugares de la República. La mayoría de estas movilizaciones ya fueron aplacadas. Hubo narcobloqueos, hubo amenazas, etcétera, pero la mayoría ya fue aplacada. Álvaro, bienvenido y bienvenido usted. ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a los periodistas en esta tarde de domingo, un día efectivamente de mucha relevancia por la captura de este narcotraficante fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. En un día, fíjate qué curioso, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, un 22 de febrero de 2015, de 2014, fue detenido también Joaquín el Chapo Guzmán. Un 22 un día como hoy de febrero. Y hoy, después de que fuerzas castrenses del ejército mexicano pues localizaron el lugar donde se encontraba el Mencho, se detonó una confrontación, resultó herido el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, y en el traslado hacia la Ciudad de México perdió la vida. Igual perdieron la vida otras 6 personas del círculo de El Mencho. Un acontecimiento muy relevante que marca sin duda un triunfo del gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado. Sí, es un día importante tanto para las fuerzas de seguridad como también para la cooperación binacional, porque aclara la Defensa Nacional que con información, que utilizaron información también de Estados Unidos para dar con el Mencho, y la captura, y después, pues, como le decíamos, falleció en el camino, pero la captura, junto con miembros de su guardia, se dio a nivel piso con fuerzas de seguridad de fuerzas federales de México. Entonces, pues bueno, es un día importante para el combate contra el crimen organizado en nuestro país. Se trata de un líder que ascendió rápidamente en el escalafón de los cárteles y de los líderes del crimen organizado en nuestro país. Es un personaje que hace 10 años en realidad básicamente no existía. Había muchos otros personajes que eran muchísimo más notorios que él, y pues tomó mucha fuerza primero durante el gobierno de Felipe Calderón, después consolida una fuerza, el cártel Jalisco Nueva Generación, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues es el personaje con el que tiene que lidiar tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum. Este cártel Jalisco Nueva Generación no solamente operaba en Jalisco, se extendió a muchos lugares de la República, justo en esos lugares donde también el día de hoy, desde temprano, se movilizaron sus integrantes con narcobloqueos, con incendios, de manera particular en los estados de Guanajuato, de Colima, de Nayarit, de Michoacán, de donde era originario justamente el Mencho. Y bueno, de todo esto le vamos a informar a usted hoy en Los Periodistas, porque también la captura y la muerte de el Mencho tiene efectos no solamente de carácter criminal, tiene efectos de carácter político, y de eso también le vamos a informar el día de hoy. Empezamos.
La primera información que empezó a circular no hablaba del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, más bien hablaba de bloqueos, narcobloqueos, como se les conoce en la jerga, en distintos puntos, sobre todo de Michoacán, de Jalisco, incluso en Colima, en ciudades muy puntuales como la ciudad de Guadalajara o en Puerto Vallarta. Y luego empezó a salir información, a difundirse información, en el sentido de que en algún punto de Jalisco, cerca de la capital de esa entidad, se había abatido a un narcotraficante importante. Un narcotraficante importante en Jalisco como tal, pues es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Así fue como empezó la crónica del día de hoy aquí en México, una crónica que ha sido seguida puntualmente por medios de todo el mundo, la nota sobre el abatimiento de este líder criminal que tenía presencia. El cártel sigue teniendo presencia en 40 países, de acuerdo con la DEA, pues obviamente generó un foco de interés tremendo, tanto en México, obvio, en Estados Unidos, también obvio, pero en otras partes del mundo. Efectivamente, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era un personaje que había logrado consolidar un grupo criminal con la entraña en Jalisco. Ahí nació y a partir de ahí comenzó a consolidarse, sí, primero en Jalisco, luego se extendió a varios estados de la República y también a muchos países. Y obviamente su captura era esperada pues desde hace tiempo. Existe la información de que fue capturado en 2012, el 1 de mayo de 2012, en agosto, perdón, de 2012, y fue puesto en libertad. Pero buscó ser también capturado el 1 de mayo de 2015, tampoco pudo ser capturado porque con el armamento tan poderoso de que disponía, inclusive derribó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso fue en 2015 y es hasta este 22 de febrero de 2026, 11 años después de este operativo que buscó capturarlo, que cae el Mencho, este personaje del que la Secretaría de la Defensa Nacional lo hace oficial en lo que es una información que reconoce, sí, que contó con información del gobierno de Estados Unidos, Alejandro. Sí, bueno, de acuerdo con la información que se difunde a la 1:13 del día de hoy, se confirma que se trataba de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el individuo, este narcotraficante, un asesino, un criminal buscado en México y en todo el mundo, el que había fallecido en este enfrentamiento con las fuerzas federales. Hasta donde se tiene la información, fue herido durante un intento por detenerlo, por apresarlo. Después, durante el traslado hacia la Ciudad de México para ser atendido en un nosocomio, dadas las heridas que tenía, es que fallece. Fallece en el traslado aéreo, es lo que informa la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que dice su comunicado, todo tiene mucha validez, porque hay datos precisos de qué se trató esta operación. Dice, se hace del conocimiento a la opinión pública que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén N., apodado El Mencho. Este comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional agrega: durante esta operación
personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando 4 integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar y 3 heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén N., alias Mencho. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación. Además de lo anterior, agrega este comunicado de la Secretaría de la Defensa, fueron detenidos otros 2 integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Agrega este comunicado: lamentablemente, durante esta acción militar, 3 elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para su atención médica de urgencia. Agrega también el comunicado: cabe hacer mención que para la ejecución de esta operación, y esto es importante, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. Y agrega este comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional que hasta ahora es la única información que se ha dado al respecto. En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de esta entidad federativa. Y concluye con lo siguiente, dice: con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en México. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México. Concluye de esta manera el comunicado que formaliza lo que ya circulaba, que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, habría muerto en un día como hoy, 22 de febrero, en enfrentamiento con fuerzas federales. Después, Álvaro, vendría ya más tarde un comunicado de la presidenta de México. Ella dice simplemente, no necesariamente refiere al abatimiento de este líder criminal, simplemente se refiere a la situación del clima en el país. Dice: la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados, dice ella, y en calma. Agrega la presidenta de México: las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Y agrega: mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Y concluye: trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Y bueno, en los siguientes minutos y en las siguientes horas, pues ha habido mucha información que ha circulado en las redes sociales. Varios de los gobiernos de los estados han dedicado tiempo y espacio en sus propias redes para tratar de matizar información torcida, información chueca, los llamados fake news, que han estado circulando en todas las redes sociales a partir del abatimiento del Mencho. Vamos a ir a un corte y volvemos con más.
los distintos estados de la República, los gobiernos de los estados de la República han estado difundiendo información precisa de lo que está sucediendo en las carreteras, en las ciudades, etcétera. Es muy recomendable que usted se atenga a lo que se está informando a partir de las cuentas oficiales, tanto del gobierno de la República, del Gabinete de Seguridad en particular, de las Fuerzas Armadas. Sobre todo hay una cuenta, Álvaro, de la Guardia Nacional dedicada nada más a carreteras. Si usted tiene la necesidad, si no puede, no tiene que salir, no salga, pero si tiene la necesidad de salir, pues infórmese en la cuenta oficial de la Guardia Nacional Carreteras, porque hay mucha información falsa circulando en redes. Falsa o manipulada, Alejandro. Sí. Y no solamente en lo que ocurre en las carreteras, sino en las ciudades. Y efectivamente ha habido estos narcobloqueos que comenzaron en particular en Guanajuato. Y de hecho, la información más reciente sobre lo acontecido en Jalisco lo acaba de difundir el gobierno del estado de Jalisco a las 16 horas. Es un comunicado, Alejandro, y usted que nos ve y que nos escucha, que es la actualización sobre hechos, distintos hechos en el estado de Jalisco ante el operativo federal en Tapalpa. El gobierno de Jalisco dice que al corte de las 4 de la tarde actualiza esta información de hechos suscitados. Dice, a partir de las 15 horas se reactivaron de manera paulatina algunas rutas del transporte público. En las próximas horas se reactivará 100% el sistema de transporte público. Al momento, añade esta información del estado de Jalisco, se reporta la detención de 25 personas, 11 por su presunta participación en hechos violentos y 14 personas más por supuestos actos de saqueo o rapiña. Sobre los 11 detenidos se detalla que dos fueron capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde un vehículo asegurado y otro causante fue abatido. En carretera Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, 4 sujetos fueron aprehendidos y un vehículo quedó asegurado. Y en el Parque Morelos, 5 hombres fueron detenidos por la Guardia Nacional. Uno de ellos resultó lesionado. También se aseguraron 2 vehículos en Avenida Periférico y Avenida Guadalupe y uno más en Manuel González y Avenida Presidentes. La Secretaría de Educación de Jalisco suspenderá mañana, lunes 23 de febrero, las clases presenciales en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, tantos públicos como privados. Y al momento, agrega este comunicado también, Alejandro, no se reportan daños en planteles educativos. Es importante lo de Jalisco porque es el epicentro, recuerde usted, del operativo de las fuerzas federales. La Secretaría de Innovación y Ciencia Tecnológica dice que va a suspender clases presenciales. La Secretaría de Salud de Jalisco también va a suspender la jornada de vacunación en todos los puntos extramuro y itinerantes previstos. Se va a reanudar las actividades, oportunamente se anunciará, porque, pues, como saben, estamos en un proceso de vacunación por el sarampión. Y eso es lo que se informa. El abatimiento o el operativo que dio con el Mencho, que encabezaron fuerzas de seguridad, de hecho, de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue en Tapalpa, Jalisco, una comunidad en realidad pequeña de México, del interior de la República Mexicana. Ahí es donde llegaron con aeronaves, con fuerzas, me imagino que especiales de a pie, llegaron hasta donde tenían ubicado a Nemesio Oseguera y ahí fue que se engancharon en un enfrentamiento en el que resulta el Mencho herido. Luego, al ser trasladado, al sacarlo de esta parte serrana, es que fallece. Esta parte de México es una sierra, una parte es muy boscosa, también es una región donde hay siempre, pues buena parte del año, en algunas partes neblina,
Es un punto también estratégico, neurálgico, porque conecta a actividades en Michoacán, en Colima, conecta a dos puertos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. O sea, estaba pues él asentado en una región que lo protegía, que era pues esta sierra, pero también desde donde podía dirigir operaciones pues en una buena parte del país. Y ocultarse, Alejandro, Así porque efectivamente en este sitio donde se ubica el municipio donde fue ubicado Ernesto Nemesios Oseguera Cervantes, pues es un lugar que está, digamos, próximo, unos 130 kilómetros del área metropolitana de Guadalajara, pero también tiene vías hacia la costa, hacia Puerto Vallarta, hacia Manzanillo, es decir, una zona donde podría ocultarse y donde por décadas se ocultó, incluyendo en aquella ocasión que un operativo buscó capturarlo en 2015 y con uno de las armas poderosas que su equipo, su cártel tiene, derribó ese helicóptero. Pero en efecto, ese lugar donde Nemesio Oseguera residía está cerca también, no muy distante del lago de Chapala, en cuya ribera está Ajijic. Ajijic es relevante porque es habitado por miles de estadounidenses retirados, jubilados, que han decidido residir ahí, y es esa región que controlaba, que sigue controlando el cártel Jalisco Nueva Generación, que una vez que su líder ha muerto, pues va a entrar sin duda en un proceso de reacomodo para quien asuma el nuevo liderazgo de esta organización criminal con presencia en varios estados de la República, justo donde hoy se presentaron estos disturbios, en Guanajuato, en Michoacán, en Colima, en Nayarit, en Zacatecas, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Baja California, en Nuevo León, lugares en Puebla, lugares donde la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación existe, incluyendo en Tabasco, donde el grupo criminal La Barredora pues también tenía presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, el cártel Jalisco Nueva Generación es una fuerza, como le decía a usted, relativamente nueva. El cártel Jalisco Nueva Generación se separa del cártel de Sinaloa, empieza a tener algunas operaciones conjuntas con el cártel de Sinaloa a principios del gobierno de Felipe Calderón. Luego, después de ser simplemente un grupo de sicariato, conocido como los Matacetas, se transforma, evoluciona en una fuerza que empieza ya a distribuir, a dedicarse al trasiego de drogas, de las distintas drogas, incluyendo pues todas las drogas que se les considera como químicas, hasta cocaína, marihuana, todo. Y entonces empieza una segunda etapa de fortalecimiento y fue operando más o menos de la misma manera en la que operó el cártel de los Zetas en México. Como usted sabe, este cártel pues operó como una especie de franquicias en las entidades, llegaba a un estado, capturaba, digamos, a la fuerza local tomaba la fuerza criminal preponderante local y luego le imponía una renta y a partir de ahí le daba protección. Esta especie como de, pues sí, franquicia, le prestaba las siglas y entonces estos se movían así. Así de esa misma manera ha funcionado durante mucho tiempo el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora mismo se supone la fuerza más extendida en México, muy por encima ya del cártel de Sinaloa, que ha estado mermado, que está muy mermado debido a los conflictos internos provocados por el secuestro y traslado hacia Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. Y el cártel Jalisco tiene, de acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un origen en 2007.
En 2007, como le decía, se llama Los Matacetas y no es sino hasta ya entrado el sexenio de de Enrique Peña Nieto, que entonces cambia, se moviliza, se transforma en una fuerza, en un cártel mucho más competitivo, digamos, que empieza a tomar territorios desocupados por otras fuerzas, principalmente los Zetas. Después se empezó a tomar fuerzas o áreas y rutas también del cártel de Sinaloa, rutas que se fueron hasta desocupando por los problemas internos en los cárteles, y luego se fue aliando con otras fuerzas, por ejemplo, con los Beltrán Leiva, allá en el norte, en el área que se puede ubicar como de Tijuana, como cabecera pues de toda esa área de influencia de ese cártel, el cártel de Tijuana o de los Arellano Félix. Para muchos se trata de una fuerza que tiene una operación tan poderosa, digamos, en la manera en que es una fuerza beligerante, comparable, por ejemplo, con el Estado Islámico, que como usted sabe se ha movido en Asia Central, o con Al Qaeda, que es una fuerza mucho más todavía oscura. Y pues para unos era el gran reto, qué hacer con una fuerza como de este tamaño y qué hacer, Álvaro, con alguien con tanto poder como en su momento tuvo y ha tenido Nemesio Ceguera Cervantes. Sí, la muerte de El Mencho no significa evidentemente que ya terminó el cártel Jalisco Nueva Generación. Habrá de venir una recomposición, pero sin duda sí es un golpe tremendo a esta organización criminal que tiene presencia en muchos estados de la República y en muchos lugares del país. Hoy, hay que decirlo, además de la muerte de El Mencho y otros 6 de sus acompañantes, no ha habido alguna baja civil, y este es un dato que es importante resaltar, sobre todo después de todas las acciones que tenían como propósito pues generar temor, generar pánico, generar angustia en la población con el incendio de tiendas, de farmacias, de vehículos en varios estados de la República. De ahí también que la propia presidenta de México haya pedido calma, pero hasta este momento no hay información que una persona distinta a los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación o de las fuerzas de seguridad haya perdido la vida. Lo que sí hay son reportes de bajas de elementos de la Guardia Nacional. Todavía no se ha dado a conocer cuál es el número de bajas de manera oficial, pero lo único que se ha informado es en este comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron 6 personas, 7 con El Mencho, quienes perdieron la vida en este operativo que sí debilita a esta organización criminal en momentos en los que también el cártel de Sinaloa está mermado por la confrontación interna derivada de la captura del secuestro de Ismael El Mayo Zambada para conducirlo a Estados Unidos, donde está sujeto a proceso de juicio. Y hay a estas alturas, pues sí, temores de que pueda haber mayores acciones por parte de los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, una vez que su jefe máximo, su fundador, nacido en Aguililla, Michoacán, ha sido abatido. Vamos a ir a un corte para retomar información aquí en Los Periodistas en Canal 11. Ha habido mucha información falsa que ha estado circulando. No solamente son tweets, también se han inventado hasta eventos. Por ejemplo, lo que pasó en el aeropuerto de Guadalajara, de esta estampida que vimos todos, pues fue provocada por un tuit irresponsable. Vamos a hablar de eso y, pues sí, de cómo enfrentarlo. Así que volvemos.
Nos escuchará usted muchas veces repetir en el programa de hoy aquí en Canal 11 que tenga usted cuidado con la información que está circulando, porque la advertencia no solamente viene de los gobiernos de los estados, también es una advertencia que ha hecho la autoridad federal e incluso la Embajada de Estados Unidos ha desmentido información que se ha vertido, sobre todo en la red social X, fotos. Fue un avión incendiado, Alejandro, no avión. solamente la estampida de pasajeros a la que tú aludiste antes de irnos al corte. Hay imágenes inclusive de un avión que se incendió, obviamente es información falsa, en el aeropuerto de Guadalajara. Es verdad, sí ha habido dentro de todos los bloqueos y los incendios que se han generado en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, pues sí, se ha generado una situación de preocupación, de angustia, pero hay mucha información falsa que está circulando y por eso el caso más notable fue el del avión supuestamente incendiado en el aeropuerto de Guadalajara y también esa estampida en el aeropuerto de esa misma ciudad que supuestamente había sido tomada por sicarios. Sí, creo que en los tiempos se da, primero viene un tuit de un personaje que es un influencer de redes sociales, un tuit en el que habla de que al aeropuerto de Guadalajara ha sido tomado por sicarios. ¿Qué es este tuit? A ver si lo podemos poner en pantalla, por favor. El tuit. Es un mensaje de un que es un reportero de Guadalajara, Creo que que trabaja de Guadalajara. en el periódico MX. Luego viene una influencer estadounidense que lo toma y ella misma es una persona que difunde información falsa eventualmente, es identificada mucho con los fake news y demás, una de estas que les llaman conspiradoras, bueno, pues esa persona publicita, toma el tuit falso y luego lo utiliza para hablar de, pues, extremar, pues, decir que México casi está en llamas. Después, la Embajada de Estados Unidos toma el tuit de este influencer, también toma el tuit de este influencer mexicano y lo publica para ponerle fake news. Sí tenemos a ver si tenemos esos tweets. El de la Embajada de Estados Unidos en México que desmiente. Bueno, es parte también de lo que lamentablemente ocurre cuando este tipo de sucesos ocurre. El hecho de que se ponga a circular deliberadamente información falsa, información manipulada, que tiene también un propósito de carácter político. En ese sentido, pues sí es muy relevante estar atento a la información verificada que se difunde no solamente desde la autoridad, sino también de medios de comunicación que obviamente son conocidos como rigurosos. Sí, después de este justamente que está viendo usted en pantalla, este mensaje, viene el mensaje de la influencer y luego después viene el mensaje de la Embajada de Estados Unidos, donde aclara que se trata de noticias falsas. Toman sicarios el aeropuerto de Guadalajara, decía. Sí. Mensaje. Y lo que enseguida viene es cómo esta señora, Laura Lumer, retoma el mensaje de Jorge García Orozco, que reside en Jalisco, diciendo que sicarios habían tomado el aeropuerto de Guadalajara. No, que estaban tomando rehenes a turistas estadounidenses. Lo que dice ella es, después de que el gobierno de Estados Unidos abatió al líder del cártel Jalisco,
El cártel Jalisco está tomando rehenes En el aeropuerto. en el aeropuerto y en los hoteles cercanos. O sea, una mentira convertida, una mentira de este influencer mexicano convertida en otra mentira todavía mayor por la otra influencer estadounidense, y luego desmentido por la Embajada de Estados Unidos en México. Bueno, estos mensajes han sido muy comunes durante todo el día de hoy. El día de hoy muchos han estado, por ejemplo, difundiendo imágenes viejas o imágenes alteradas con inteligencia artificial, videos, fotografías que hablan, pues sí, de esta urgencia, esta emergencia. Yo leí un texto, de hecho, de alguien que comentaba que había analizado las redes y ubicaba a 500, al menos decía 500 bots activados, no sé si es una granja o varias granjas, activados nada más para potenciar los tweets como este que vimos, torcidos, mentirosos, que han estado circulando intensamente en las redes todo el día de hoy. Tal cual, pues sí, hay mucha información, incluyendo información que se ha desmentido por falsa, incluyendo gobiernos de Guanajuato, gobiernos del estado de Querétaro, gobierno del estado de Jalisco y del propio gobierno federal. Informaciones claramente falsas que alguien, una persona o un grupo de personas han puesto a circular en las redes sociales para, pues sí, generar no solamente desinformación, sino generar angustia, temor, pánico en medio del caos que se generó por la movilización de los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en varios estados de la República. Sí, mira, están circulando, Álvaro, fotografías creadas con inteligencia artificial que ponen, por ejemplo, a Puerto Vallarta ardiendo. Imagínense ustedes. También están las imágenes tomadas en el aeropuerto de Guadalajara, en la que se ve este avión del que hablas, Álvaro, que se está incendiando. Lo hacen pasar como un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación. Es, por supuesto, falso. Hay un video del aeropuerto de este domingo, 22 de febrero. La información que señala este influencer mexicano es que había sido tomado por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Es totalmente falso, como ya se lo mostramos a ustedes y como ya lo aclaró la Embajada de Estados Unidos misma. Se muestra ya al interior, pues, que gente que está corriendo. Parece que la gente, sí hubo una gente que salió del aeropuerto, pues porque había en estos rumores de que algo podía pasar, llegan estos mensajes y obviamente la gente lo que dice es, pues mejor ya me voy. Y pues también hay otro video que se ha ubicado sobre la supuesta captura del mismo Mencho, un video trabajado con inteligencia artificial de supuestamente el momento en el que es detenido el Mencho. Toda esta información, todo esto que está circulando, ¿quién lo hace? ¿Con qué se paga? ¿Quién lo paga? ¿Por qué circula? ¿Con qué interés? Pues bueno, el interés es clarísimo. Lo que quieren es provocar miedo, ansiedad, quieren que usted esté intranquilo, quieren desinformar. Pues eso es una estrategia muy conocida en México, Álvaro. Sí, porque la muerte de el Mencho pues tiene muchos efectos. Sí, uno de ellos es indiscutiblemente, representa una victoria para la presidenta Claudia Sheinbaum y para su gobierno. También acredita pues que México no necesita tropas de Estados Unidos para combatir a los criminales, como han pedido pues sectores opositores o partidos en México, y también subraya, creo yo, la importancia de la cooperación y de la coordinación de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Y también, obviamente, tiene como efecto que
el generar temor, pánico en la sociedad y estos narcobloqueos que ocurrieron desde hoy tempranito, primero en el área metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta y en otras regiones del estado que se extendieron luego a los estados vecinos de Michoacán y de Guanajuato, de Colima, de Nayarit, pues tienen el objetivo justamente de generar angustia en la población. Otro efecto político que tiene, desde mi punto de vista, la captura de El Mencho, pues es que se erosiona, por lo menos, la narrativa de que el gobierno de la República y gobiernos estatales están coludidos con los grupos criminales, en este caso, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, sí, hay muchos efectos y una de las cosas que pretenden quienes diseminan información falsa es, obviamente, revertir la narrativa de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Bueno, Álvaro, ya se activó la cuenta de Infodemia México, se llama, es tal cual así la encuentra usted en X, Infodemia MX, que está ya tomando algunos de estas informaciones que se están dando a conocer. Fíjate, yo la estoy viendo en realidad en la cuenta de Anonymous Central, esta organización semiclandestina que se llama Anonymous, que ha estado difundiendo todo el día de hoy los fake news que se están dando en México. Esto que ve usted es la cuenta de Anonymous, que tiene más de 5 millones de seguidores y está difundiendo las gráficas de Infodemia. Entre las más reconocibles, digamos, está esa, la de el aeropuerto de Guadalajara, que supuestamente había sido tomados, dijo este personaje, por los sicarios. Ya hay información que lo desmiente. También es falso que miembros del crimen organizado tomaran rehenes, que es lo que dijo esta persona, esta influencer estadounidense. Y luego también la fotografía de la que yo le hablaba sobre el puerto de Vallarta, Jalisco, en llamas. También esa está ya circulando dentro de los desmentidos de Infodemia, y también lo de narcoterroristas que bloquearon todos los accesos de Guadalajara. Esa también está circulando, esa información falsa, Álvaro. Sí, y también es falso que el Hospital Civil de Guadalajara haya sido evacuado ante la presencia de grupos del crimen organizado. Esto es muy importante también porque se ha difundido que este hospital fue tomado por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y esto es absolutamente falso. Lo informó el Gabinete de Seguridad de México, que el Hospital Civil de Guadalajara opera con normalidad y sin afectaciones. Se verificó además que los demás hospitales de Jalisco se encuentran sin incidentes y que la atención médica está garantizada. Parte de la infodemia que en el curso del día ha estado circulando. Eso no significa, obviamente, que se hayan tomado decisiones de, por ejemplo, centros comerciales en León, Guanajuato, de manera particular, de cerrar sus puertas, o que comercios en el área metropolitana de Guadalajara hayan cerrado también sus puertas el día de hoy ante cualquier eventualidad. Sí, bueno, para que esté usted atento, le decíamos, nos va a escuchar muchas veces en el programa de hoy repetir una y otra vez que se atenga usted a la información que venga de una fuente verificada, de una fuente oficial. Hay muchos canales que están muy activos del gobierno de la República. Uno de ellos, el de Guardia Nacional, que es muy importante, destinado a carreteras, para que usted se informe si tuviera la necesidad de salir. Vamos a un corte y volvemos.
de regreso aquí en Los Periodistas y nos vamos a conectar. No sé si ya tenemos a nuestro invitado. Bueno, vamos en unos momentos más a conectarnos para una conversación en vivo. Mientras tanto, Álvaro, hay muchas reacciones a lo que ha sucedido en el día de hoy. Hay incluso dirigentes de oposición que han felicitado a las Fuerzas Armadas por la operación que lleva a la captura, luego al fallecimiento de Nemesio Ceguera Cervantes. Hay muchos de estos mensajes que se han dado que tienen que competir, obviamente, con la campaña de desinformación que hay montada en las redes sociales. Hasta el día de hoy, pues la captura de Nemesio Ceguera Cervantes era un gran reto de seguridad para México. Significaba dar con él y capturarlo y enfrentar este momento justamente que estamos viviendo ahora, que es que la movilización de estas fuerzas oscuras que se mueven en los estados, que viven de las rentas que le sacan ilegalmente a muchos mexicanos en los comercios. Recuerde usted que el único delito que ha crecido, los demás han bajado, incluyendo el homicidio doloso, que es pues el peor de todos los delitos, pero la extorsión ha subido. Esto significa que hay fuerzas que operan a nivel celular, local, que sacan rentas de los negocios, de la gente, y pues para eso necesitas, Álvaro, un cierto brazo armado que es el que hace presencia en las ciudades. Tal cual. Bueno, le damos la bienvenida esta tarde aquí en Los Periodistas a Mike Vigil. Él fue director de operaciones especiales internacionales de la DEA, y le damos la bienvenida a Los Periodistas en Canal 11. Mike, muchas gracias. No, el placer es mío. Hace tiempo, pero siempre un gusto estar en su programa. Gracias, Mike. Yo le preguntaría su primera impresión de lo que ha sucedido el día de hoy, Mike, en México. Para mí fue un buen operativo que llevó a cabo, por ejemplo, el Ejército Mexicano, también la Fuerza Aérea. Entraron a un lugar donde estaba el Mencho, encontraron resistencia de la guardia que estaba dándole seguridad al Mencho y respondieron rápido matando a 4 miembros del cartel. Hubo otros que fueron heridos, incluyendo el Mencho, y trataron de llevarlo a un hospital, pero falleció en el camino. Esto para mí fue un buen golpe, pero ahora comienza la tarea difícil para México y para los Estados Unidos, porque no es suficiente de abatir o capturar a un capo. Se necesita desarticular la infraestructura, y también México tiene que tener mucho cuidado porque históricamente los carteles se van fragmentando y eso causa más violencia. Van a necesitar mucho más recursos, pero se trata de una cosa muy importante en esto de el Mencho, que el Mencho era un líder muy diferente de que era el Chapo y el Mayo Zambada, porque el Mencho era como un dictador de un país. En este caso, pues era de un cartel. Él dominaba todo: el lavado de dinero, la logística, la producción de drogas sintéticas, la extorsión, el tráfico de seres humanos, todo eso. Y, por ejemplo, Chapo y el Mayo permitían que células del cartel de Sinaloa operaran en una manera independiente. Y aparte, muchos del cartel, muchas personas aquí en los Estados Unidos pensaban
que el Mencho era invencible, que nunca iba a ser capturado. Yo me acuerdo en 2015 que trataron de capturarlo cuando iban en un convoy de vehículos y un helicóptero de las Fuerzas Armadas hizo el error de ponerse arriba del convoy y le lanzaron una granada y lo destruyeron, mataron a todos que estaban ahí. Esto ahora yo creo que es un golpe psicológico al cartel y tienen que aprovechar ahora, no esperar y hacer un asalto frontal. No estoy hablando de una guerra, pero entrar y tratar de desarticular toda la infraestructura ahora que están en un estado de choque el cartel. Lo que se prevé en lo inmediato, Mike Vigil, es que se genere una lucha por el liderazgo al interior de esta organización criminal. Pero ¿cómo la autoridad mexicana debe actuar también para comenzar a desarticular a esta organización criminal que tiene pues una presencia nacional e internacional? ¿Por dónde? Sí, yo creo que siempre ha sido importante que cuando tienes grupos transnacionales, que vayas coordinando con muchos países para que ellos también comiencen a luchar contra de ellos. Pero la cuna principal del cartel de Jalisco es el estado de Jalisco. Entonces yo comenzara ahí, pero como te digo, el problema con México ahora es que todo está abajo de los militares. Y te digo que hacen muy buen trabajo, son excelentes y han hecho muchos operativos contra el narcotráfico, pero es supremamente importante de tener investigadores, gente que puede desarrollar inteligencia, gente que puede hacer investigaciones contra de los miembros de este cartel. El ejército no está capacitado para eso, así como los grupos antidrogas no están capacitados para pelear una guerra. Hay un comunicado que sale a la 1:13 de la tarde, Mike, que dice, en este comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional dice lo siguiente, lo cito en referencia justamente a lo que usted plantea, dice, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron la operación en Tapalpa. Luego, más adelante, también pone énfasis en el tema de la inteligencia militar. Dice en otro párrafo, cabe hacer mención que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria. Ahí es donde le pregunto, Mike, si puede ser importante que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México participen en una operación macro para tratar de detectar a las células que han quedado descabezadas con la muerte del Mencho. Sí, anteriormente yo creo que teníamos una mejor relación bilateral. Existía un intercambio de inteligencia muy amplia. Eso bajó bastante ahora que entró Trump otra vez a la presidencia, porque él se la pasa atacando a México, que México no está haciendo suficiente, que México está dominado por los carteles, que la presidenta le tiene miedo a los carteles, que es pura mentira. Y
Donald Trump está dañando a muchos aliados que nos han apoyado en el combate contra las drogas ilícitas, incluyendo Canadá, México, Colombia, atacando a Gustavo Petro. Y eso no le conviene a ningún país, incluyendo a los Estados Unidos, hablar de esa manera. Ellos van a decir que ellos fueron responsables de esta captura porque Donald Trump toma crédito en todo. Pero este operativo fue 100% del gobierno mexicano. No había ningún elemento de la DEA, del FBI. Esto fue las Fuerzas Armadas de México que lograron esta captura tan importante. Hay otro tema también directamente relacionado, que es el tema de las armas. Mike Vigil, sabemos que estos cárteles están armados con todo lo que se trafica desde Estados Unidos, incluso desde las fábricas del ejército de Estados Unidos hacia México. ¿No es un momento importante para la relación binacional que Estados Unidos ponga más énfasis en las armas? ¿No convendría ahora mismo hacerlo? Totalmente de acuerdo con usted, señor. Yo he estado hablando de eso, yo creo, desde que tenía 2 años de edad. Es supremamente importante porque aquí en los Estados Unidos tenemos 80,000 personas registradas para la venta de armas de fuego. Eso es más que McDonald's, de Burger King, de Wendy's y de Subway. Y no nomás es México, pero estas armas de los Estados Unidos han inducido a toda América Latina y el Caribe. Si tomas en cuenta América Latina y el Caribe, esos países consisten de 8% de la población del mundo. Y por las armas de los Estados Unidos cometen 24% de los homicidios en el mundo. Y los republicanos, incluyendo Trump, no quieren controlar las armas porque ellos reciben millones y millones de dólares anualmente para sus campañas de la Asociación Nacional de Rifles. Si tomas en cuenta México nada más tiene un solo lugar donde puedes comprar armas de fuego. Está en un base militar controlado por el ejército cerca de México. Ellos venden armas de bajo calibre para ir a la cacería y están totalmente controladas. Pero los Estados Unidos, desgraciadamente, no van a hacer nada mientras que están en poder los republicanos. Otra cosa supremamente importante, que Donald Trump no está haciendo nada para disminuir el consumo y la demanda de drogas ilícitas. Hace poquito tiempo que él quería quitarle el presupuesto a estas organizaciones que le dan tratamiento a los drogadictos. Él les iba a quitar 2,000 millones de dólares y entonces se quejaron todo el pueblo americano y se hizo para atrás. Permítame ir a un corte muy rápido y regresar con usted en este mismo punto. Volvemos. Sí, señor.
Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas en Canal 11 y tenemos con nosotros a Mike Vigil. Él fue director de operaciones de la DEA. Y yo le pregunto, Mike, para retomar justo en donde nos quedamos, la guerra en Sinaloa, que se provoca a partir de que secuestran a Ismael El Mayo Zambada y lo entregan allá en territorio estadounidense. Esta guerra ha provocado, pues sí, un enfrentamiento tremendo, pero también un flujo de armas hacia México. Es decir, si volteamos a ver lo que está pasando ahora mismo con el cártel Jalisco, que es incluso una fuerza mucho más violenta y mucho más extendida territorialmente, ese riesgo de que Estados Unidos esté proveyendo armas a un conflicto en ciernes, pues está ahí, es muy fuerte. Sí, totalmente, porque los estados principales donde vienen las armas que entran a territorio mexicano, todavía sigue Texas, segundo, Arizona, y luego tercero, California. Nuevo México nada más son aproximadamente 3% de las armas que se encuentran en México, pero no hacen absolutamente nada y esto se necesita de controlar, por ejemplo, por el gobierno federal. Si se fijan, no hablan nada de controlar las armas. Claudia Sheinbaum, cuando habla con Donald Trump, le pide el favor que controle las armas y no lo quiere hacer Donald Trump. Y la pregunta contundente es, ¿por qué estás armando a estos grupos que supuestamente estás combatiendo? Todo lo que ha hecho Donald Trump, por ejemplo, destruyendo lanchas en el Caribe y en el Pacífico, era puro teatro político. Porque si tomas en cuenta Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, hay más de 1 millón de pescadores artesanales que salen a la pesca diariamente. Y él nunca demostró ninguna evidencia que venían cargados con droga. Aparte, dijo que algunos venían con fentanilo. Fentanilo no viene de Sudamérica. Y luego la primera embarcación que destruyeron, había 11 personas en esa lancha. Y eso me hice para atrás porque cuando mandan estas lanchas con droga, siempre mandan una tripulación de 3, máximo 4 personas, no 11. Entonces eso me dijo que eran personas que posiblemente estaban escapándose del régimen de Nicolás Maduro. Y luego saca a Maduro y a su esposa Cilia Flores, pero deja intacto el tumor del régimen Maduro, deja a Delcy Rodríguez como la presidenta interina, deja a Diosdado Cabello, el ministro del Interior, que es el brazo derecho de Maduro, y luego también a Vladimir Padrino López, que es el secretario de Defensa. Y resulta que no se trataba nada de narcotráfico, se trataba del petróleo venezolano, que tiene las más grandes reservas del mundo. Y luego comenzó con estas declaraciones que Venezuela se había robado ese petróleo de los Estados Unidos, que es una mentira. Él ahora tiene como uno de 3 alguaciles federales levantando migrantes. 75% de los agentes federales de la DEA
deteniendo migrantes. 1 de 5 elementos del FBI deteniendo migrantes. 66% de alcohol, tabaco y armas de fuego deteniendo migrantes. Seguridad nacional, 100% deteniendo migrantes. Entonces, está quitando a estos miembros de estas organizaciones que están ahí para combatir las armas, combatir el narcotráfico. Y es puro show, es puro teatro político. Todo lo que está haciendo Donald Trump es teatro político, pero él se la pasa amenazando. Está hablando de Canadá, que había un tsunami de fentanilo entrando de Canadá. Eso es mentira. El año pasado, ¿sabes cuánto decomisaron entrando de Canadá? 19 kilogramos, casi nada. Sí, Mike Vigil, estamos hablando con Mike Vigil, él es exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Hablando de los efectos políticos, en este caso, de la muerte del fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se trata de una victoria de la presidenta de México y de su gobierno, con independencia de que Trump pueda capitalizarlo también políticamente. ¿En qué circunstancia está hoy México después de la muerte de Mencho y también después de la confrontación interna en el cártel de Sinaloa? ¿Es posible a partir de estos debilitamientos, que quiero verlos así, que puede haber un principio para debilitarlos a los dos cárteles y terminar con ellos? Sí, yo creo que si desarrollan una buena estrategia y tienen los recursos necesarios, tienen la inteligencia también necesaria para poder hacer estos operativos más eficaces, sí lo pueden hacer. Ahora es el momento de atacar el cartel de Jalisco, también el cartel de Sinaloa también se está haciendo débil, porque ahora están reclutando hasta niños como sicarios para entrar en el combate contra de los dos grupos que están en conflicto para controlar el cartel de Sinaloa, los chapitos y los maístas. Son los que están perdiendo muchos recursos, están perdiendo los grupos armados que ahora, como te digo, están reclutando a niños para ir a pelear contra de sus rivales. Este es el momento apropiado, y si terminan con estos dos grupos que son los más poderosos en el mundo, también tienen que estar al tanto de otros carteles como la Nueva Familia Michoacana, los Viagras, el cartel del Golfo y otros que pueden crecer y tomar control de rutas, tomar control de diferentes zonas. Es muy importante una buena estrategia, una estrategia que va a tomar en cuenta todas las posibilidades. Mike, hay organizaciones como por ejemplo Stop US Arms to Mexico, que dicen que realmente no hay una voluntad de Donald Trump de detener el flujo de armas hacia nuestro país. ¿Usted coincide con esta visión? Totalmente, totalmente. Donald Trump, yo me acuerdo que algunas veces va a estas reuniones de la Asociación Nacional de Rifles
y dice que mientras que él es presidente, que no van a tocar las armas, porque le dan dinero. Todo lo que hace Donald Trump es una transacción financiera. Mira, lo que te voy a decir, y esto te lo dice todo. El exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de importar 400 toneladas de coca a los Estados Unidos y fue condenado por un jurado. El juez le dictó una sentencia de 45 años. Y luego Donald Trump, hace unos cuantos meses pasados, dijo que Juan Orlando Hernández fue tratado muy mal por Joe Biden. Joe Biden no tenía nada que ver. Esto era el sistema de justicia de este país. Entonces, le dio el indulto. Y antes de salir de la prisión, le prestaron un teléfono del gobierno y él llamó al subdirector del Buró de Prisiones Federales, una persona que se llama Joshua Smith. Joshua Smith fue condenado en participar en una conspiración del narcotráfico. ¿Quién le dio el indulto? Donald Trump. Y luego tuvieron que pagar unas horas extras a un grupo táctico para que llevara a Hernández de la prisión en Virginia Occidental. ¿Sabes a dónde lo llevaron? Al Waldorf Astoria, un hotel de 5 estrellas, un hotel de 5 estrellas, y la habitación más barata que tiene ese hotel es $1,000 la noche. Y ahí está Juan Orlando Hernández. Entonces, para las personas que piensan que Donald Trump está serio en este combate, en esta lucha contra el narcotráfico, que lo piensen muy bien, porque no está haciendo nada, es puro show. Pues una última pregunta de mi parte, Mike. Me gustaría saber, hace poco, yo sé que usted revisa mucho estas cifras, la ATF publicó que había decomisado algo así como 648,975 rondas de balas que iban a los cárteles. Lo que no nos dijo es, pues, cuántas realmente entraron a México. ¿Qué le parecen las cifras de la ATF? Sí, mira, estábamos hablando de las armas, pero hay una fábrica en Missouri, en el estado de Missouri, que fabrica municiones, por ejemplo, estas balas del calibre 50. Y muchos de esos municiones están saliendo de esa fábrica. ¿Y a dónde se están yendo? A manos de los carteles en México. Mike Vigil, como siempre es un gusto platicar con usted y vamos a seguramente a seguir en comunicación porque el desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación todavía está pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que pasen buenas noches y bendiciones al pueblo hondureño. Digo a mexicano. México. Gracias, No, Mike. es que hoy me pasé dando entrevistas con Honduras todo el día, pero mexicano, disculpa. Gracias, Mike. Un abrazo Hasta muy luego. grande. Gracias, Hasta Mike. luego. Hasta luego. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas en Canal 11. Si usted se está conectando a este espacio de información y análisis, hemos estado analizando el día de hoy pues muchas cosas, el asesinato propiamente o la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, después de haber sido capturado por las heridas que le provocó el enfrentamiento con fuerzas federales, falleció durante su traslado vía aérea hacia la Ciudad de México. Otros 6 fallecieron enfrentando a las fuerzas de seguridad en México. A partir de ahí, como le hemos explicado en esta hora con 20 minutos de programa, pues ha habido levantamientos, expresiones del cártel de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, en distintas ciudades y en distintas entidades de la República Mexicana. Y al mismo tiempo que hay sicarios en algunas partes de la ciudad del país, pues hay sicarios en las redes también funcionando, operando. Ha advertido el gobierno de México que usted esté muy atento de lo que se está publicando. Hay fotos falsas, hay comunicados falsos, hay videos falsos. Hay mucha información falsa de fuentes que quieren hacerle daño a México. Después de, efectivamente, la captura y la muerte de El Mencho, líder, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en muchos estados de la República y también muchos países del mundo, pues hubo mucha reacción de parte de los integrantes de este cártel. Solamente en el estado de Jalisco hubo hasta ahora 25 detenidos. Se saquearon 69 tiendas OXXO y se dañaron 18 sucursales del Banco del Bienestar del Gobierno de la República. Hoy mismo también, hace un rato, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, emitió un mensaje justamente sobre lo ocurrido en la entidad que gobierna, ahí donde fue detenido y luego falleció el jefe fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es parte de lo que informó esta tarde-noche, el gobernador de Jalisco. Ha sido un día complejo para nuestro país y para nuestro estado. Desde el primer minuto del operativo implementado por las autoridades federales en Tapalpa, he mantenido comunicación directa y constante con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, con el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a quienes reconozco su determinación por este operativo, además de su apertura y disposición para la coordinación y colaboración con el gobierno de Jalisco. Mi compromiso es claro: seguir trabajando de una manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gabinete de seguridad federal. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso, desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo, mismo que continúa hasta este momento para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad, y suspendimos el sistema de transporte público y los eventos masivos para inhibir mayores afectaciones a la población. Con el mismo objetivo, di la indicación para que de manera preventiva sean suspendidas las actividades escolares, por lo pronto el día de mañana. En estos momentos continuamos vigilantes de la situación, en coordinación con todas las dependencias de seguridad y emergencia. Se han restablecido paulatinamente las líneas de transporte masivo y el resto del sistema de transporte se reactivará al 100% en las próximas horas. Mantengámonos atentos e informados. Quiero reconocer de corazón a todas las personas que integran las corporaciones de seguridad
salud y protección civil de los 3 órdenes de gobierno, porque con su esfuerzo este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a restablecer poco a poco el orden. Lo que vivimos hoy es excepcional y quiero hacer también un amplio reconocimiento a la sociedad jalisciense, porque ante la incertidumbre de las primeras horas actuó siempre de una manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios. A los poderes del Estado, a las y los diputados, a jueces y magistrados, a las y los presidentes municipales de los 125 municipios de Jalisco, les pido mantenernos unidos para enfrentar esta alta responsabilidad. En momentos de adversidad, la unidad y la solidaridad harán la diferencia por nuestro país y nuestro Estado. Muchas gracias. Pues está bien. Es un Ni le mensaje avisaron al gobernador de Jalisco. No, eran un operativo federal, sí. Sí. No había ni por qué hacerlo. Entonces. Nada. Y pues obviamente había que blindar el operativo, evitar fugas de información. Correcto, que sí. luego en otros niveles de gobierno se producen. Sí, hay un comunicado también de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores. Es un pronunciamiento justamente sobre los hechos ocurridos el día de hoy. Dice lo siguiente, ante los hechos ocurridos hoy en la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO reconoce las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Agrega este comunicado. De igual forma, las y los gobernadores del país reconocemos el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población. Desde las entidades federativas refrendamos nuestra disposición de, 1, mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México, respaldar la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta de la República, trabajar desde el ámbito de nuestras competencias para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos, fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia, e impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia. Y finaliza este comunicado firmado por gobernadoras y gobernadores de la CONAGO. Asimismo, expresamos nuestro respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la Política Nacional de Seguridad. La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y en pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Firma la presidenta de la CONAGO, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Hasta el momento, Álvaro, los estados, las entidades que han suspendido clases, le doy a usted el dato: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Querétaro y Nayarit. Zacatecas, en los planteles de las regiones educativas de Jalpa, Jerez, Tlaltenango, Nochistlán y Valparaíso tendrán clases a distancia. Y también el día de hoy hay un mensaje de la gobernadora Livia Denis. Y pues vamos a escuchar. Gobernadora de Guanajuato. De Guanajuato. Vamos a escuchar. Queridas y queridos guanajuatenses, nos encontramos en el C5I, en sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa, dando seguimiento y coordinando en tiempo real las acciones necesarias para garantizar la seguridad de nuestra gente. Desde aquí, quiero informarles con claridad y responsabilidad que los hechos registrados en nuestro estado, derivado de las operaciones del gobierno federal en el vecino estado de Jalisco, están controlados.
En este momento, todas las carreteras de Guanajuato están libres y sin afectaciones. No existe riesgo para circular por las vías estatales o federales de Guanajuato. Las carreteras permanecen bajo vigilancia permanente de nuestras fuerzas estatales y federales. El Aeropuerto Internacional del Bajío opera con normalidad. En los municipios se mantienen operativos de vigilancia coordinados entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales. Este oportuno despliegue permitió la detención de al menos 18 personas en distintos municipios, quienes ya fueron puestas a disposición de las Fiscalías General del Estado y Federal de la República. El rápido actuar de la autoridad permitió evitar por lo menos 6 incidentes en diferentes municipios. Quiero ser muy clara en algo. Está circulando mucha información falsa en redes sociales y grupos de WhatsApp. Incluso imágenes manipuladas y generadas con inteligencia artificial que no corresponden a hechos reales y que son compartidas miles de veces. Esta desinformación genera miedo que se propaga con facilidad. Les pido que se informen únicamente en nuestras cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado y de las redes sociales de Verificado GTO. A los medios de comunicación y a nuestra gente les pedimos cerrar filas, corroborar la información oficial y no compartir contenidos no verificados. Escoja sus fuentes de información. Vamos a un corte, volvemos. También la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, habló sobre esta cantidad infame de noticias falsas, videos falsos, fotos falsas que están circulando en las redes. Oiga usted esto. En el transcurso del día tuvimos incidentes en la carretera de Puebla a Orizaba, en la carretera también hacia el norte, la zona de Tuxpan, Álamo, y también un incidente en la carretera del sur, hacia Villahermosa. Inmediatamente, el equipo de seguridad que tenemos en Veracruz, tomamos acciones, controlamos todo el territorio y tenemos un despliegue en todo el territorio, en todas las carreteras, para mantener el orden y la tranquilidad. Estamos completamente coordinados con el sistema nacional y con la presidenta. El día de mañana vamos a continuar con nuestras actividades normales. No hay problema. Nosotros vamos a mantener el despliegue en todo el estado. Justo sobre eso han hecho énfasis varios de los gobernadores, la abundancia de noticias falsas que han estado circulando a lo largo del día de hoy, después de que hubo los primeros bloqueos en carreteras y desde que se supo que Nemesio Ceguera Cervantes había fallecido después de un operativo federal. Sí, efectivamente. De hecho, también la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, activó, como la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues mecanismos de seguridad, porque en efecto sí fue en Jalisco, en Guanajuato, en Colima, en Nayarit, en Michoacán, la mayor parte de los bloqueos, pero aquí cerca también de la Ciudad de México, en la autopista México-Puebla, a la altura de Río Frío, también se presentaron acciones posteriores a la muerte de El Mencho. En el kilómetro 79 de la autopista, en dirección a Puebla, en las inmediaciones de Río Frío, que es un tramo que pertenece al Estado de México, 3 vehículos, un tráiler, una camioneta y un autobús ardieron en llamas después de que desconocidos les prendieron fuegos, y esto provocó el cierre
parcial de la vialidad y un amplio despliegue de servicios de seguridad, pero son parte de las acciones que se presentaron después de la muerte de El Mencho en lugares como en Reynosa mismo, Alejandro. Correcto, sí. En Reynosa y en otras partes de Tamaulipas hubo también acciones del crimen organizado derivadas de la muerte de El Mencho. En Oaxaca mismo, en el istmo de Tehuantepec, se presentaron este tipo de acciones. Así es que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pues sí ha tenido un impacto importante en varios lugares de la República Mexicana, y las fuerzas de seguridad del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, están tratando evidentemente de evitar que haya más acciones que afecten a la población. El hecho mismo de que se decida en varias entidades el que se suspendan las clases, pues tiene que ver con eso. Y las clases no solamente en instituciones públicas de educación, sino en instituciones privadas de varios de los estados donde se produjeron el día de hoy desde temprano acciones de organización de las acciones criminales que tienen que ver obviamente con la captura y muerte de El Mencho. Sí, pues es que se ve muy espectacular cuando incendian un vehículo, tiene ese efecto. Ves tú ardiendo un vehículo atravesado en la mitad de la carretera, pues sí tiene un efecto. Es impactante, pues, ver a un auto arder. Justo en la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía de Tlalpan, se reportó que había un vehículo ardiendo. El vehículo fue quemado, llegaron los bomberos, lo apagaron, etcétera. Un vehículo que había sido utilizado en una agresión con disparos de arma de fuego apenas un día antes, y se le estaba dando seguimiento, y ahora se está viendo quiénes venían en ese vehículo y por qué lo incendiaron. Seguramente está relacionado con lo mismo, es muy probable que así sea. Nada más que es muy llamativo, llama mucho la atención cuando ves un vehículo que ardió y que está a un lado de la carretera. Pues sí, da la impresión, que es lo que quiere el crimen organizado, de que hay un descontrol en el aparato de seguridad. No, como usted ha visto, los gobernadores que hemos pasado hasta este momento, los últimos 3 videos son el gobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, que habla, pues sí, de una coordinación estrecha con la autoridad federal, y habla de una situación en control y con atención, pues atendiendo lo que pueda suceder. Luego está la gobernadora de Guanajuato, que es del Partido Acción Nacional, y luego Rocío Nale, que es la gobernadora de Veracruz, de Morena. O sea, en realidad hay una coordinación muy estrecha, Álvaro, entre las distintas autoridades. Sí, efectivamente, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hoy informó, manifestó todo su respaldo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad, y dio a conocer que debido a estos acontecimientos convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las Fuerzas Federales de Seguridad. Estamos contigo, presidenta Claudia Sheinbaum, escribió en sus redes sociales la jefa de gobierno de la capital. Y también, Alejandro, hoy la propia fiscal general de la República manifestó su respaldo a la presidenta de México. Ella y también Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. García Harfuch escribió un breve mensaje en su cuenta de X. Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea. Y por su parte, la fiscal Ernestina Godoy escribió: las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. Reconocemos la actuación del Ejército Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales en coordinación con el Gabinete de Seguridad.
La respuesta institucional dentro del marco de la ley fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional, es un compromiso institucional con México. La Fiscalía General de la República lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias derivadas de esta operación y que tiene que ver, Alejandro, y usted que nos ve y que nos escucha, también con la identificación plena de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que como lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional en su comunicado de las 13 horas, pues es responsabilidad de las autoridades identificar al Mencho, si la persona que falleció es efectivamente Oseguera Cervantes. Sí, lo que estamos viendo, esto que hemos visto en las últimas horas, pues es la segunda parte, digamos, de una operación grande para detener a un criminal con un poder inmenso. La segunda parte pues es controlar las fuerzas que quedan activas y eso es lo que está ahora mismo el gobierno de México. También la gobernadora Álvaro Mara Lezama habla sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Considerando naturalmente que Quintana Roo es también un estado donde hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escucharla. Protección Civil. Quiero informarles de manera puntual que los 4 aeropuertos internacionales trabajan de manera normal con todos los dispositivos de seguridad necesarios y recalcar que ningún vuelo ha sido cancelado. Las eventuales demoras que se han presentado son derivadas de condiciones meteorológicas y tormentas de nieve en Estados Unidos, ajenas en su totalidad a temas de seguridad. Las terminales de ADO se encuentran operando de manera normal, con algunas situaciones, quizá en algunos retrasos, pero de manera normal. El Tren Maya opera con normalidad. El Consulado de Estados Unidos ha emitido algunas recomendaciones a sus connacionales como medidas de prevención. En ellas, pide el consulado a sus connacionales que minimicen los desplazamientos innecesarios y de preferencia permanezcan en sus residencias y hoteles. Estar atentos a sus entornos, medios oficiales y siempre mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar. Por todo lo anterior, le pedimos a la ciudadanía lo siguiente: no difundir o creer en información falsa que se comparte a través de chats, redes sociales y que pretende generar incertidumbre y miedo. No creer ni compartir información de otros lugares del país que se han difundido en nuestro estado como si fuera nuestra y que vulnera a la ciudadanía. Quiero dejar claro que es falso el avión incendiado en una imagen que se realizó con inteligencia artificial e incluso el Grupo Aeroportuario del Pacífico lo ha desmentido. Falso el cierre de la zona hotelera de Cancún o la carretera Mérida-Cancún o de algunos hoteles o accesos a las ciudades del estado de Quintana Roo. Falso el incendio del Hospital de Playa del Carmen. Falso el incendio en escuelas. Falso el incendio de un banco de bienestar y falso el incendio en una tienda de autoservicio en Cancún. Ahí tiene usted, en efecto, a la muerte de El Mencho sucedió una inaudita campaña. ¿Ya? Sí, nos vamos al corte, perdónenme usted. Vamos. Señor Álvaro Delgado. Sí, señor. Le quité la palabra, perdón. Usted me interrumpe. Lo tuve que mandar un corte, oiga. Cuando estamos... Es que, en efecto, ¿por qué tanta vehemencia? Porque es inaudito que haya tanta manipulación, desinformación. No significa que no tenga precedente esto, pero el día de hoy es... Yo creo que un día negro también en ese sentido, el que tantas manos
tantas cabezas, tanto dinero está involucrado en manipular la información. Sí, por todas partes, Álvaro. Por ejemplo, ella se refería a videos de un avión ardiendo en aeropuertos de Quintana Roo. Veo aquí una cuenta que se llama Vigía Ciudadano 7, que habla de ataques simultáneos en Oxxos, en Tulum, en Cozumel ardió una bodega horrera, en Playa del Carmen están quemando autos. Todo eso es falso. Incluso hablan de una pipa de gas que estaría ardiendo. Falso, igualmente falso. Hay mucha información falsa que está circulando ahora mismo. Yo no recuerdo tanta información falsa en tan poco tiempo, Álvaro. Fueron oleadas y oleadas y oleadas, sí, alimentadas por estos influencers o periodistas que publicaron, como el que desmintió la embajada de Estados Unidos, este personaje creo que está en Jalisco, que habla de que los sicarios habían tomado el aeropuerto de Guadalajara. Bueno, todo eso alimentó, obviamente, y luego le metes bots y le metes troles y entonces vas inflando las tendencias con información completamente falsa, aun cuando lo borres el tuit, porque al final, pues de eso se trata, de inflarlas, ¿no? Sí, de hecho también estoy consultando la cuenta de Infodemia MX y tiene que desmentir que es falso que el aeropuerto de Manzanillo fuese afectado tras los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues hay muchas advertencias sobre esta información falsa que prolifera. Bueno, falso hasta el hecho mismo, Alejandro, que el presidente nacional del PRI haya emitido un mensaje a las, dar la hora con precisión, a las 11:26 de la mañana, diciendo: este es el México del narcogobierno de Morena, un país donde el crimen organizado puede paralizar 3 estados en cuestión de horas. Pues esto es, también lo digo porque es parte de la responsabilidad que también tienen los políticos en México. Y pues publica fotografías justamente como si los 3 estados estuvieran efectivamente en llamas, que es parte de una narrativa mentirosa muy asociada siempre a la derecha. También estuvo circulando lo del aeropuerto de Guadalajara que le dijimos, pero también el de Manzanillo, con balaceras y narcobloqueos, dicen los aeropuertos cerrados. Es mentira, lo desmiente también Infodemia en esta cuenta. Como le decíamos, hay mucha información. Es falso que el Hospital Civil de Guadalajara fuera evacuado ante presencia de grupos del crimen organizado. Es falso. Es decir, hay mucha información falsa, Álvaro. ¿Qué agente? Una versión en el sentido de que fueron soldados de Estados Unidos los que detuvieron a El Mencho. Sí. Y que luego soldados del ejército mexicano lo mataron. Cosas tan aberrantes de personajes que dicen ser periodistas, y lo son, pero asociados a la mentira. Sí, bueno, pues hemos tratado de llevarle a usted en estas 2 horas de los periodistas toda la información que consideramos importante para que esté usted completamente informado con lo que realmente está pasando. Nuestra responsabilidad, pues, es llevarle a usted lo más importante, acercarle a ustedes las fuentes de información que realmente no manipulen, que le permitan a usted tomar decisiones. Le decíamos que hay, sí, clases suspendidas el día de mañana en algunas entidades, ya les leímos los estados, en otras va a estar normal, va a desarrollarse la vida normal. Hay la mayoría de los aeropuertos, más bien, no tengo reporte de ningún aeropuerto que esté cancelado porque el de Guadalajara está abierto. Es decir, pues sí hay algunos vuelos se cancelaron. Por ejemplo, Volaris anunció que había cancelado, también Viva Aerobús.
Las dos aerolíneas, no tampoco pero sí. bueno, pues cancelaron algunos vuelos. Y pues eso es lo que hemos tratado de hacer el día de hoy, que tenga usted información fidedigna, información de fiar para tomar decisiones. Y por supuesto habrá de venir también el análisis de las consecuencias que implica la muerte de El Mencho, los reacomodos que vendrán y también evidentemente las consecuencias de carácter político y obviamente consecuencias también de carácter mediático en nuestro país. Por lo pronto, le agradecemos a usted que nos acompañe, que nos haya acompañado este par de horas y seguimos a la orden con usted.